Leonel sí sabe de la historia política. Lo que pasa es que se ha dejado atrapar por el animal político y no ha podido dejar al animal intelectual poder darse cuenta de que está cometiendo un error político. El animal político se ha tragado y se ha comido Claro, al animal intelectual totalmente. y a su liderazgo. Iniciamos este programa especial dándole la bienvenida a un gran amigo político, profesional, presidente de País Posible, Milton Morrison, y director de Edesur, una importante distribuidora que maneja todo el servicio de distribución en el Distrito Nacional y el sur del país. Milton, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Francisco. Para mí es un gran honor, un placer estar aquí en este espacio del Demócrata TV. Bueno, públicamente ratificar lo que siempre he dicho, mi admiración profesional hacia ti, una amistad de más de 20 años, verte crecer en el ámbito político ha sido una gran satisfacción y asumir todos los roles y retos que tienes. Vienes de una familia donde has asumido el liderazgo generacionalmente hablando de relevo, autor de varios libros, director de la carrera de ingeniería de nuestra alma mater, INTEC, y crecimos y nos desarrollamos soñando precisamente con eso. Cuando escuché por primera vez la propuesta de la marca País Posible, dije, eso representa a Milton. Siempre ha sido un abanderado de que es posible vivir mejor. Y a propósito de eso, Milton, quiero que nos cuentes cómo va País Posible. Muy buen desempeño, sexto partido más votado, prácticamente líder entre los emergentes y pequeños partidos con muy poco tiempo. ¿Cómo se logró esto y cuáles son los planes en este momento? Sí, bueno, primeramente agradecer tus palabras, las cuales las hago recíprocas. Eso es una admiración y un seguimiento de una carrera que respeto, que valoro y siempre he considerado en tu persona, que eres un trabajador, un luchador y sobre todo un joven que en la comunicación dominicana y sobre todo en nuestra generación eres de grandes luces. Gracias. Y quería decírtelo públicamente. Mira, sí, nosotros en País Posible estamos muy contentos. Los recientes comicios demostraron que nosotros como partido hemos ido creciendo. Logramos acumular una cantidad de votos que nos colocó en el sexto lugar, tanto en las elecciones municipales como en las que tienen que ver con regidores en términos de las alcaldías y regidores en ambas elecciones logramos el sexto lugar. Ese sexto lugar solo detrás de las siglas partidarias que tienen una predominancia importante, como es el PRM, el PLD, Fuerza del Pueblo, el PRD y Partido Reformista. Nosotros logramos eso, Francisco, gracias al trabajo tesonero, al esfuerzo, a la voluntad de miles de personas que han abrazado la idea de País Posible en todo el país. Un equipo de personas que trabaja con corazón, con una visión clara de construir un partido de oportunidades, pero que sobre todo pueda mostrar una propuesta diferente a la República Dominicana, y eso es País Posible. Y ahora nos estamos preparando para el próximo mayo, ya en las elecciones presidenciales y congresuales, también tener una participación importante y poder ser el partido aliado o de los partidos aliados al presidente Luis Abinader que más votos le sume en las elecciones. Es importante ver el trabajo que han hecho, evidentemente en medio de un escenario donde los partidos políticos tradicionales están en convulsión, PLD, la FUPU de reciente creación, pero con una alianza precisamente con el PRD, y estas tres organizaciones que han estado de una manera o de otra siempre vigente y presente en el escenario político partidario y sobre todo el PLD con 20 años de ejercicio, sí, los 12 de Leonel, los 8 de Danilo, están en una especie de guerra por quién se queda con el liderazgo de la oposición. Pensábamos que era Leonel Fernández, y digo pensábamos porque era la figura visible por su estatura política que había asumido el discurso, pero la sorpresa es que Leonel se queda solo con un 4% de participación en estas municipales, unos 300,000 votos, y el Partido de la Liberación Dominicana, que se presumía que con el candidato Abel
Martínez, que no acaba de despegar, los casos de corrupción, todo el desgaste de Danilo, llega a un 23%, unos 900,000 votos. El Partido Revolucionario Dominicano juega un rol dentro de su enanización, si se quiere, y cómo ha ido perdiendo base y sustentación social, también muy próximo a lo que ha pasado en procesos anteriores. ¿Qué lectura política le da Milton Morrison a todo esto? ¿Te lo esperabas? ¿Es el resultado de una estrategia donde los partidos aliados al Partido de Gobierno Revolucionario Moderno jugaron un rol importante? Me gustaría que puedas profundizar tu lectura, por favor. Mira, lo que yo observo es lo siguiente: la historia política electoral de una u otra forma es cíclica y los partidos políticos como instrumentos de la democracia tienen momentos en donde de acuerdo a su visión, los objetivos que se planteen, tienen niveles y momentos altos. ¿Qué ha pasado y qué nosotros estamos viendo? Fruto a ese deterioro de la política tradicional, fruto a ese deterioro de la partidocracia dominicana, que no se ha podido renovar ni presentarle una opción diferente a la República Dominicana, ha quedado atrapado parte de los partidos políticos tradicionales. Me explico. Si tú observas hace 20, 30 años, hace 25 años, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista eran partidos referentes, eran junto el PRD, el PLD y el Partido Reformista dominaban la política tradicional dominicana. ¿Qué ha ocurrido? Un declive permanente que lo lleva prácticamente a convertirse tanto al Partido Reformista como al PRD a partidos de un 1%, es decir, que ya se ubican dentro de los partidos minoritarios. ¿Y qué ocurre? Que en ese proceso de deterioro también de un partido que tuvo 20 años en el poder y que ya se ha desgastado y no se ha podido renovar para presentarle opciones diferentes, de ahí entonces viene el PLD. El PLD es un partido que por la tendencia que va y no se ve relevo, de seguir así en 2 o 3 comicios va a tender a ser un partido ya minoritario, porque la sociedad dominicana... ¿Tanto crees tú que seguirá perdiendo el PLD? Cuando digo minoritario, obviamente me refiero en comparación a lo que era, se va a convertir en un partido de menos de 10%. Sí, de un dígito, se va a convertir en un partido de un dígito, de seguir así. Y lo mismo la Fuerza del Pueblo, que es un partido que más bien hecho un partido orientado y creado en torno a una persona, pero esa persona ya tiene un desgaste. Estamos hablando que el doctor Leonel Fernández ya esta es su 5ª contienda que va a participar en el 2024. Fue 3 veces presidente y va a sufrir 2 derrotas. Entonces, ya el doctor Leonel Fernández agotó un ciclo político importante que lo lamentable es que él no se dio cuenta y pudo quedarse como David Ortiz cuando se retiró del béisbol. Sí. David Ortiz se retira del béisbol en una de sus mejores campañas. Se retira dando 38 jonrones y empujando una cantidad de bases. ¿Qué es lo que recomiendan los asesores? ¿Qué es lo que recomiendan los asesores? Entonces, en el caso del doctor Leonel Fernández, se va a tener que retirar en su momento más bajo de la política. Entonces, ¿qué va a pasar? El PLD y la Fuerza del Pueblo son las proyecciones que hago. En varios certámenes electorales se va a unir a ese grupo que ya constituye el PRD y el Partido Reformista. Entonces queda el PRM, que ha sido un partido que ha podido solidificar su posición y dependerá de la era post-Abinader, cómo sea el manejo de ese partido. Porque fíjate que lo que sucede... Y ya existe una era Abinader, bueno, desde tu punto de vista... Lo que pasa es que uno comienza a observar y dice, bueno, el presidente Abinader, del cual nosotros somos aliados fundamentales, creemos en su gobierno, lo estamos acompañando y lo vamos a acompañar en la reelección. Abinader ha construido un modelo de gestión y un modelo de liderazgo totalmente diferente a lo visto en la República Dominicana. Ha sido un presidente eficiente, transparente, cercano. Entonces, cuando yo digo la era post-Abinader, es que al presidente Abinader constitucionalmente va a tener 2 periodos ejerciendo la primera magistratura. Ahora, ¿qué va a pasar con ese relevo? De acuerdo a quienes hereden en términos del liderazgo
para postularse a la presidencia en ese partido, dependiendo de cómo se maneje ese liderazgo. Si logra ponerse a la altura de lo que deje Luis Abinader, entonces el PRM podrá mantenerse, crecer o disminuir. O sea, dependerá de las acciones. Ahora, lo que se ve de cara al 28. De cara al 28, de cara al 32, de cara al 36. Lo digo porque todo dependerá si heredan el estilo de liderazgo de Abinader, que es un estilo de liderazgo que demandan estos tiempos. Nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento y la información, donde tenemos un acceso inmediato de todo, donde cada vez más el mundo y la sociedad es más transparente. Entonces tú necesitas gobiernos transparentes, tú necesitas gobiernos de datos abiertos, tú necesitas liderazgos transparentes y de datos abiertos. Entonces dependerá de cómo esa sucesión del liderazgo se mantenga, se va a mantener el PRM, porque ya la gente, y te lo digo porque yo como presidente de un partido político me doy cuenta, la gente ya no está acariciando ni votando por partidos políticos. Ese hacho prendido o esa estrella que brillaba o ese gallo que cantaba, ya no tienen, si tú observas, ya no tienen ese matiz, ya no tienen esa conexión con la sociedad. La gente está votando por líderes, ya no encantan. Ese gallo ya no canta, ni la estrella brilla tanto y el hacho se apagó. Entonces, cuando tú te pones a ver, la gente lo que está siguiendo son modelos de liderazgo personalizado. ¿Qué representa esa persona? ¿Qué discurso plantea? Y a veces sin ningún discurso, porque la política no es racional, la política es emocional. Es cómo me cae esa persona. Por eso es que tú ves candidatos por ahí que tienen una aceptación buena, pero no presentan nada. Tiene mucho que ver con eso, con que, bueno, presentan una imagen, un tema mediático, pero al final de cuentas no hay contenido. Y eso va a cambiar, porque hoy en día la gente necesita más contenido. Entonces, mi proyección de todo esto es que en el escenario hacia el 28-32 veo un declive de gran parte de los partidos tradicionales y el surgimiento de otras ofertas y otras propuestas cargadas con una nueva visión, y yo ahí inscribo a País Posible como un partido que en los próximos años, de nosotros seguir con la visión y el camino que vamos, tendremos que ser uno de los principales partidos de la República Dominicana. Me gusta mucho esa lectura que das, escuchando ya a un político más maduro, más profundo. Te ha tocado un intensivo en estos, si se quiere, 3 a 4 años, porque la construcción de País Posible fue, lo tengo muy fresco, una emergencia. La propia Junta Central Electoral originalmente negó el reconocimiento, luego apelaste. Ha sido, creo que, el único partido hasta ahora que la Junta, luego de negarle el reconocimiento, ha rectificado. Y luego vino la alianza, llevando como candidato al Partido Revolucionario Moderno. Tu propuesta ha conectado con un sector importante de la clase media, pensante, clase alta, académica, por tu perfil. Y me gustaría cerrar este bloque, Milton, precisamente viendo el espectro de la siguiente manera. Así como nos has dicho, y coincido contigo, que la gente ya no vota partidos, que el hacho se apaga, que la estrella no brilla, que el gallo, todavía estando Balaguer vivo, no cantaba, y cuando cantaba solo cuando Balaguer quería. Y de ahí viene el surgimiento de los grandes liderazgos. La gente se encantó y conectó, no fue con el gallo, fue con Balaguer. La gente se motorizó en torno, no al hacho, era a Peña Gómez, que portaba el hacho. El hacho era Peña. Y evidentemente que no se miraba al cielo buscando una estrella, la gente escuchaba a la estrella de Bosch. Entonces, la estrella es Bosch, el hacho, ese que guía la antorcha, que ilumina, era Peña. Y el que decía, yo estoy aquí y soy el gallo macho, era Balaguer. Muere Balaguer, muere Peña, muere Bosch, y vienen los relevos. Entonces, ¿cómo lees tú el momentum en el que nos toca ver a un Leonel Fernández que insiste en volver a la presidencia, que no se sueña fuera de la presidencia? Un Danilo Medina que hace 8 años y que borra gran parte de todo lo que Leonel había hecho y conquistado, y se convierte en una figura que viene de tener limitaciones, un Danilo que no hablaba bien, que no discursaba bien,
y se convierte en un presidente pragmático que comienza a renegociar contratos, Bahía de las Águilas, Barrigol, a defender los mejores intereses, y de repente se fuma y termina de la peor manera. Un Abel Martínez que trata de construir un liderazgo pero que no prende, y indefectiblemente un presidente Abinader que ha comenzado a conquistar un espacio de poder y que de repente uno dice, bueno, el presidente está solo en el escenario, pero así estaba Danilo. Va a terminar igual el presidente Abinader. Entonces, quiero que luego de los comerciales tú retomes el análisis de los liderazgos y que nos pueda decir desde la visión de Milton Morrison y ese país posible, dónde ves a cada una de esas figuras para poder entender lo que nos espera en el presente inmediato y en el futuro de corto y mediano plazo. Vamos a comerciales, regresamos con Milton Morrison en este capítulo político. Luego hablaremos de la parte ya del experto técnico en EDESUR. Regresamos de inmediato. Bueno, estamos de regreso, señores. Seguimos conversando fuera de cámara. Decía el maestro Teo Veras que el mejor programa es el que se hace fuera del aire. Milton, los liderazgos, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Con quién arrancamos? Mira, lo primero, esa pregunta que tú me dejabas antes de ir a comerciales, es una pregunta interesante. Y yo te voy a decir algo. Mira, lo peor que le puede pasar a un dirigente o un líder político es no tener el olfato histórico de interpretar los momentos. Es decir, no ponerse en el contexto en el cual le toca vivir. Y eso obviamente en República Dominicana, a diferencia de liderazgos políticos que se dan, por ejemplo, en Europa y los Estados Unidos, que sí tienen un sentido. Fíjate que los grandes líderes y candidatos en la política norteamericana y en la misma política europea, no son personas que se desgastan y se adhieren al poder o a la posibilidad de aspirar todos los años, independientemente de las condiciones que tenga. Eso es muy criollo y muy latinoamericano, a veces esa posesión hacia el poder. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque tú me hacías una pregunta y me decías, bueno, hazme un análisis de los diferentes actores políticos que están ahí. Entonces, ahí va en esa línea lo que te digo. Hay algunos que no han interpretado el momento histórico y no han interpretado cuál ha sido su rol en la historia política y electoral dominicana. Por ejemplo, cuando mueren esos tres grandes líderes que tú señalabas, Bosch, Peña Gómez y Balaguer, que ellos desaparecen, se abre un espacio para una nueva generación política que fue representada en ese momento por Hipólito Mejía, Leonel Fernández, un Danilo Medina, y ese grupo, por ejemplo, que heredaba eso. Por eso es que tú ves que ante la muerte de Peña surge Hipólito Mejía, pero ya en el año 96 Leonel Fernández había sido fruto de ese acuerdo político entre el Partido Reformista y el PLD. Entonces, sale una generación, surge otra. Esa generación gravita en la República Dominicana por el tiempo generacional. Fíjate que vienen y desaparecen, duran 24, 25 años gravitando, dirigiendo el poder. Entre los que fue el PLD, Danilo y Leonel, Hipólito con una gestión y todos los líderes demás de los otros partidos políticos. ¿Qué ha sucedido? Luis Abinader, como yo lo dije, no ahora, lo dije hace un tiempo, Luis Abinader por su forma de gobierno, por su visión, como ha interpretado la sociedad dominicana, por la coyuntura, como llega a ser presidente, Luis Abinader llega a ser presidente bajo los reclamos sociales de Marcha Verde. Luis Abinader llega a ser presidente bajo los reclamos sociales de la no corrupción, de la no impunidad. Entonces Luis Abinader surge como ese líder que interpreta y viene a ser un gobierno lo más transparente y abierto y eficiente posible, porque está interpretando qué es lo que la sociedad quiere. Ahora, ¿qué sucede? Ya esos liderazgos que yo te mencioné y sobre todo los vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, el Leonel Fernández y Danilo, ellos no encajan con esta sociedad, porque precisamente sus gobiernos, los 20 años del PLD, estuvieron matizados por esa opacidad, por esa poca transparencia, por esa vinculación con la impunidad y el tema de la corrupción que no han podido explicarle al país y sobre todo a la sociedad
no le tiene la credibilidad a los argumentos que ellos presentan contra esa lucha. Es decir, que tú estás planteando un cierre del ciclo histórico totalmente, del liderazgo de Danilo y de Leonel. Hacia allá es que voy. Precisamente Luis, y con eso es mi tesis, que la planteé hace 2 años y pico, cuando comencé, casi 3 años, cuando comencé a ver y acompañar a Luis Abinader en este gobierno, dije, Luis Abinader es el presidente, es el líder de la transición que deja atrás toda una generación política representada por esos líderes que relevaron a los grandes líderes, como te decía, y Luis Abinader con sus 8 años de gobierno abre a una nueva generación, marca una nueva forma de hacer el gobierno, donde la transparencia y la no corrupción es una bandera, un estandarte que hay que izar. La sociedad dominicana ya no va a permitir nuevamente presidentes con ese perfil de que se crean faraónicos, desde que hay que estarle moviendo una silla con un escudo donde quiera que se muevan, presidentes que no puedan tener una respuesta clara al país. Un general encargado de la silla del presidente. Eso cambió, eso cambió. Entonces, quien se salga de ahí es la misma. Christopher Vázquez se ríe. Y el jefe de la silla, aquí está. No, pero eso es. Entonces, quien no interprete y quien venga después de la era de Luis Abinader, que son 8 años, porque son 8 años, entonces no va a encajar con ese modelo. Entonces, Luis Abinader es el presidente de la transición que deja detrás toda una generación política y le abre a partir del 2028 a actores políticos que tendrán que marcar un ejercicio político bajo esa dirección. Es decir, esa es mi interpretación. Entonces, por eso te digo que todavía hay actores que no tienen el olfato, o lo tienen, pero no tienen quizás la humildad o no tienen la fuerza moral. La fuerza moral, no tienen la grandeza de saber desprenderse en el momento adecuado para generar un relevo político dentro de sus mismas estructuras. Y cuando hablo de eso, entonces veo a Leonel Fernández, que por 5ª ocasión está pujando, por 5ª, porque si en el 2012 lo dejan, hubiese seguido. Si en el 2016 lo dejan, se hubiese presentado por encima de Danilo. Entonces, es una obsesión al tema del poder, que yo no lo voy a criticar porque la ambición es individual. Ahora, lo que yo ¿Leonel Fernández está obsesionado con el poder? Bueno, obviamente sí, lo ha demostrado, porque él con las capacidades que tiene, él lo entiende eso muy bien, porque tú puedes tener una diferencia de cualquier tipo con Leonel Fernández en términos de su gestión, en términos de su transparencia, pero nadie le puede quitar a Leonel Fernández que es un hombre con capacidades, versado, leído. Es decir, Leonel sí sabe de la historia política. Lo que pasa es que se ha dejado atrapar por el animal político y no ha podido dejar al animal intelectual poder darse cuenta de que está cometiendo un error político. El animal político se ha tragado y se ha comido al animal intelectual. Totalmente. Y a su liderazgo. Totalmente. Es decir, que Leonel Fernández, en tu palabra, se ha convertido en una especie de Danilo en el cuerpo de Leonel. Mira, esa está muy buena. Esa no la había visto. Pero así que lo veo. Así es, el animal político siempre fue Danilo. Claro. Y el intelectual, el hombre global, el de la visión, siempre fue Leonel. Entonces, al Leonel perder a Danilo, entonces hay una parte de Leonel que se convierte a Danilo y se lo traga a él mismo. Exactamente, así mismo. Mira, me gustó esa forma en base a lo que yo planteaba. Y Leonel ve el programa, eso es. Porque coincidí con él. Ajá. Debo decirlo públicamente esto. Christopher, coincidí en el cumpleaños del gran amigo, pero para mí, mi padre prácticamente, Soto Jiménez, este sábado. Y bueno, Soto está con Leonel. Para mi sorpresa, yo fui a llevarle un regalo a Soto. Llegó Leonel. Como a mí me gusta ser un poco coherente. Como yo soy tan crítico de Leonel en lo político, yo di 2 pasos atrás, pero él fue, me saludó. Y ahí me puso la mano en el hombro y me dice, siempre lo veo en el 12, siempre lo veo. Pero mira. Y me dijo, oiga esto, Christopher, recuerdo sus preguntas el día de las votaciones, después que voté. Y yo le digo, bueno, presidente, un honor. Para mí es un honor que usted me escuche. Usted es Leonel, que ve el programa. No sé cómo, me encantaría que estuviera ahí sentado. Sí, porque he visto pocas veces a Leonel debatiendo. Entonces me gustaría ver
¿qué respondería Lionel a ante esta conversación? Y mira, y yo te digo, por eso hacía la... ¿Conoces a Lionel personalmente? Totalmente, y debo decir, así como tú señalas, que el doctor Leonel Fernández, cada vez que me ve, me distingue, y obviamente he tenido contactos, obviamente ya no en el contexto del actual gobierno y la alianza, pero en el pasado, y siempre he sentido de parte de él mucha deferencia. Y no lo voy a negar, me ha dado hasta consejos políticos en un Pero momento. bien, Sí, qué él en una bueno. ocasión me dijo, mire, yo le veo a usted mucho futuro político y le voy a decir esto, esto y lo otro. Es decir, que yo al intelectual, al ser humano, obviamente les respeto y les conozco su capacidad. Ahora estoy hablando del político, que en una ocasión habló de una fábrica de líderes y presidentes y se quedó solo produciendo un único producto. Que era Entonces, él. que era él mismo. Entonces, ahí tiene que haber un tema de una coherencia, pero al margen de eso, mi respeto a lo intelectual, pero en la parte política creo que quedó atrapado en el animal político. Queda claro. Nos vamos a Danilo. Danilo, el hombre que encanta. Danilo llegó y nos engañó a todos. Pero a mí mismo, yo en un momento determinado dije, lo dije públicamente, cuando llega Danilo en el 12, digo, wow, ¿cuánto tuvimos que esperar para un presidente como Danilo? No queremos a alguien que nos hable bonito, que tenga capacidad, es que tome decisiones correctas. ¿Qué pasó con Danilo? El poder transforma tanto como que transformó y llevó al ocaso a Danilo. Danilo podría, escucha bien esto, Milton, a nadie más se lo ha preguntado, es la primera vez que lo hago, porque se me ocurre ahora. Danilo tuviera la oportunidad de renacer como lo hizo Hipólito, porque nadie en este país se podía imaginar que después del quiebre económico de Baninter en el 2003, que Hipólito no podía salir ni en su finca, que los trabajadores le decían, no lo queremos. Es decir, de repente en el 12, 9 años después de la salida catastrófica de una de las presidencias que más nos ha costado económicamente a nosotros, 9 años después en el 12, ya Hipólito era presidente de nuevo. Hipólito no fue presidente en el año 2012 porque él decidió no serlo, porque los asesores le dijeron a Danilo, mire, quedan 2 meses para las elecciones, no hay manera de remontar una ventaja como la que tiene Hipólito de un 19%. Y se ha quedado gravitando y a nadie se le ocurre ahora cuestionarle a Hipólito todo lo que malo que él hizo y cómo salió. ¿Pudiera Danilo pasar por un proceso de reinvención así? Mira, realmente es un tanto difícil y sobre todo en el contexto actual. Recuerda que el PLD y el gobierno de Danilo Medina está muy fresco y sobre todo tiene una serie de casos de temas de corrupción que fueron judicializados y estuvieron presos varios de sus ministros y las personas más cercanas y familiares. Eso en esta sociedad donde la huella digital te permite en un Google darle seguimiento y saber quién es la persona o el personaje, tomará tiempo. Además tiene un impedimento constitucional y esto es un país presidencialista. La gente cuando ve que tú no tienes posibilidades de aspirar no te sigue mucho, porque dice que en la lógica política clientelar de la República Dominicana, la gente ve en el político un aspiracional, si ese llega, yo llego, pero ¿a dónde va a llegar Danilo? ¿A ser presidente de su partido? Un partido en declive, pues no genera esperanza. Esa es la explicación objetiva y clara. Entonces, Danilo no creo, con ese impedimento constitucional, no creo que una mayoría congresual se pare para habilitar a Danilo Medina. No entiendo bajo qué condiciones sería, a menos que sea bajo una condición de un desacierto como aquel pacto de las corbatas azules, que hubo un candidato que se pegó un tiro él mismo en los pies. No sé si tú sabes de lo que estoy hablando. Miguel Vargas Maldonado. Exactamente, o claro, sea, que produjo, estaba en su momento produjo una reforma en contra de él mismo, mismo, habilitando una serie de candidatos que luego fueron los verdugos electorales de él mismo que lo sepultaron. Pero le dieron su gran premio de consolación. Bueno, después del tiro en el pie le dieron una cancillería. Bueno. Entonces cualquiera se da, no un tiro, a veces está dos. No, claro. Digo, si usted lo que aspira es a eso. Exacto, pues ya usted lo dijo. Ahora, si usted aspiraba a lo otro, a lo que él nos dijo que aspiraba, bueno, entonces ahí ese daño. Mira, yo te voy a decir respecto al tema de Danilo y otros políticos. Los seres humanos, yo entiendo, los seres humanos luego ya que llegan a cierta edad de madurez y absorben todas esas mañas políticas, no cambian, no se transforman. Eso no es cierto.
los seres humanos terminan demostrando lo que son cuando tienen un poco de poder. Las personas que tú ves que tienen poder y terminan siendo personas humildes y sencillos por más poder que tienen, esa es su naturaleza. Pero aquellos que se disfrazan como que son los más sencillos, los más humildes, los más solidarios, al final de cuentas cuando le dan un poco de poder terminan convirtiéndose o más bien mostrando lo que son. Entonces, wow, en el gobierno... Espérate, es Sí. que tú estás diciendo aquí, y ahora me cuadra, que Danilo Medina se vistió de algo que no era y que sacó su propio yo cuando llega a la presidencia. Mira, la realidad es la siguiente, mira, te voy a decir, ese término que se acuñó del pragmatismo político, tú recuerdas que Sí, eso fue en un claro. momento que Sí, se sí. acuñó en el tiempo del gobierno de Leonel Fernández, el primer gobierno de Leonel Fernández, luego sale el gobierno Fernández. ¿Quién era la persona, el dirigente político o líder en ese momento de un partido político, que cuando se hablaba del pragmatismo político, tú de una vez pensabas en él? Danilo Medina. El armador. Entonces, el armador, ese pragmatismo político que mostró como secretario de la presidencia, hoy en día equivalente a ministro de la presidencia, en ese primer gobierno y en los primeros 2 años del gobierno de Leonel, fue el armador, el hombre que pudo interpretar esa sociedad, retorcer esa sociedad y decir, aquí hay que crear nominillas, aquí hay que pagar, aquí hay que sobornar, aquí hay que hacer esto, aquí hay que armar todo porque el dinero lo puede todo, porque al final el fin justifica los medios. Esa fue la línea política que se instauró en el PLD. Entonces, una persona así, que desde una posición de armador tiene esa concepción y ese trabajo cuando fuese presidente con un poder absoluto, va a establecer en un gobierno de él esa línea de acción. Y eso fue lo que pasó. Ese pragmatismo se tragó al gobierno y la corrupción, como el señor dinero dentro de la política, en esa concepción pragmática, es el que lo puede todo, pues entonces la corrupción no se pudo controlar. Y el PLD ha demostrado ser, en los dos gobiernos, en los dos presidentes de gobierno que han tenido, que ha sido muy permisivo ante el tema de la corrupción y sobre todo un aliado de la impunidad. Eso no es un planteamiento de Milton Morrison, no es una tesis mía, es la historia, es la realidad que está ahí, son los hechos que han mostrado eso. Entonces, por eso yo te digo que no es un tema, hay que tener cuidado con esos políticos que llegan queriendo mostrarse de una forma, porque al final de cuentas el trasfondo es otra. Y solo hay que observar el accionar histórico de las personas para entender que cuando tenga un mayor poder, lo que va a hacer es a sacar su naturaleza. No es verdad que se transforman, no es verdad que son diferentes, es que le da la posibilidad a mostrar quiénes realmente son. Por eso, hoy en día, yo les digo, tengan mucho cuidado. Y por eso, ustedes ven Luis Abinader, yo que les digo algo, y te digo algo a ti, tú me conoces. El primer partido político al cual yo milité, se llama País Posible. Yo no había militado en otro partido político, sí tenía amigos, sí tenía eso. ¿Y qué sucede? Nosotros en esa alianza que hemos hecho con el presidente Abinader, yo de manera particular he seguido al presidente Abinader por convicción. Y fíjate que hablo del presidente Abinader, porque no hablo de gobierno en sentido general, aunque yo soy parte del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno está compuesto por muchos funcionarios, incluidos a mí. Entonces, las acciones de los funcionarios no necesariamente el accionar del líder. Y por eso ustedes ven que Luis Abinader no es permisivo a temas de la corrupción y demás. Yo me atrevo a decir que ese Luis Abinader, en su nuevo cuatrenio, usted podrá atacarlo por lo que usted quiera, pero Luis Abinader no va a ser un hombre que hará de la corrupción ni hará de la impunidad un estandarte. Todo lo contrario, Luis Abinader tiene un sentido claro de la historia y del legado que él quiere dejar. Y él quiere dejar y ser y pasar a ser uno de los presidentes más transparentes y honestos que ha pasado por la administración pública. Entonces, usted puede ver, y yo me la estoy jugando, este programa se ve, usted puede sacarme este programa en julio del 2028, en agosto del 2028, el día antes de las elecciones, y usted podrá, yo no tengo una bola mágica, pero usted podrá criticar cualquier acción de gobierno, pero yo dudo que Luis Abinader vaya a estar involucrado en temas de corrupción.
Entonces, la esencia natural de Luis Abinader, la esencia natural de la familia Abinader, de su padre, que es un hombre conocido precisamente por esa, digamos, impronta del Y que manejo. aspiró en múltiples Y que ocasiones. aspiró Y en que múltiples fundó un ocasiones, partido, fundó un partido. que es el Pero partido que se transforma en el PRM. que fue contralor, que fue ministro de Finanzas cuando Bosch y demás. Ministro de Educación. Fue una persona que no tuvo eso. Entonces, Luis hace mucho de eso, gala del legado familiar. Y los demás hermanos, tanto Rita como José Rafael, son personas que tienen una visión clara del legado, no tienen necesidad. Entonces, a mí me da tranquilidad de que en lo que tiene que ver con temas de corrupción y transparencia, el presidente que yo he acompañado, que he seguido y seguiré, que es Luis Abinader, no me va a dejar en vergüenza. Milton, me ha pasado, no sé a ustedes, que de repente vamos al play y vamos a ver la serie final de las Águilas del Licey, la serie mundial, y vemos un pitcher que es buenísimo pichando. Y nunca usted se imagina que ese pitcher, en una crisis donde se lesionó el cuarto bate, el quinto bate, el sexto bate, y se le ocurre al manager decir, no, pero tráigame al pitcher. Y el hombre mató la liga. Es decir, yo estoy escuchando a Milton Morrison por primera vez como analista político. Y siempre que te veo en todos los medios, en todos los programas, hablando del sistema eléctrico, del tema eléctrico, de DESUR, de la línea, de la distribución, de la pérdida. Pero yo acabo de descubrir que tú eres un analista de fútbol, pero que te han dado el bate y le ha dado bien. No, muchas ¿Y gracias. por qué no ejercitar esa capacidad de análisis político con ese dominio más a menudo? Bueno, obviamente el hombre es él y sus circunstancias. Y yo en el rol político que me ha tocado como presidente de un partido, quizás no he tenido el tiempo de poder ejercitarme en ese rol. Ahora, si un comunicador y un amigo brillante, que sí es un gran, digamos, analista político, de vez en cuando me invita, yo juego ese rol. Bueno, pues yo creo que hay que darte el bate porque tú has bateado y mira que has coincidido en la misma línea con Daniel Pou, sentado ahí mismo, haciendo un segmento a profundidad. Nos hemos propuesto en este escenario de televisión en vivo, fuera de los podcasts, tenemos 2 canales de YouTube donde hacemos un contenido diferente, pero aquí nos hemos propuesto todos los miércoles descodificar la política. Daniel Pou lo hizo hace 2 semanas, inauguró el segmento. La semana pasada, un gran amigo en común, el intelectual, embajador, politólogo, asesor presidencial, Marino Berigüete. Sí. Y la misma línea de Pou y de Marino es la que tú has profundizado por otras vías ahora, y mira, con respecto a los liderazgos. Y tú no lo habías visto el programa. No lo había visto. Vamos a comerciales, Milton. Te dedicamos el resto del programa en esta mañana de lunes, pero quiero que hablemos de un tema que está ahora en el tapete, paneles solares. Un debate de que si los paneles hay que regularlos o no hay que regularlos. He escuchado mucho, incluso entrevisté a José Gregorio, un amigo, abogado, experto en el tema, pero sé que si hay una voz autorizada para arrojarnos luz sobre el tema de la regulación de los paneles solares y las energías alternativas, eres tú. Con eso regresamos. No se mueva de allí. Milton Morrison, acá en una conversación en exclusiva, en este lunes con el Demócrata. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, segunda edición, ya vamos a 2,000 ejemplares. Es un récord, un hito. Gracias al apoyo de todos ustedes, ordene sus ejemplares desde Estados Unidos, Europa, de cualquier parte de República Dominicana, se lo enviamos a domicilio. Un 50% de descuento, apenas 800 pesos. Es para que nadie se quede sin leerlo. Más de 500 páginas, 3 años de investigación de corte histórico forense. Usted puede abrir el libro en la página que quiera, no es una obra de literatura. Donde usted quiera comenzar a leerlo, ahí hay datos del tema de su preferencia. Y le aseguro que como no somos muy dados a leer y sobre todo ahora con las redes sociales, un libro de 500 páginas, pero los testimonios que he recibido, este es mi primer libro, nunca me había leído un libro tan gordo, me dicen, pero este lo comencé a leer de atrás para adelante y no pude parar. Ordene el suyo. Milton, hablemos un poco sobre energía alternativa, un debate con el tema de facturación neta, medición neta. Tengo amigos en el negocio que me han arrojado luz y se ha debatido mucho en la peña por un mejor país, incluso
posiciones encontradas. Magín sacó un informe, luego ha salido el ministro de Energía, Antonio Almonte, a precisar que hay que regular, que viene un reglamento. Sergio Carlos, que es un gran colega y periodista, ha exigido que no se juegue a la política, que el reglamento se publique con medición neta, que se cambie el tema de la medición neta antes de las elecciones. Riesgo de que si se desmontan los subsidios se dejen de instalar paneles. Me planteaba José Gregorio, y con esto concluyo el resumen, que no se puede tener un modelo de negocio donde se utilice la red de distribución sin que se pague, que era el equivalente de un restaurante, llevar los insumos, la carne, un vino, que te la cocinaran y que tú te fueras sin pagarlo. Entonces, he escuchado muchas voces y quiero escuchar a un experto como tú, que estás en el sector eléctrico, pero sobre todo que eres un profesional, un científico en el área. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Sí, mira, yo te lo voy a decir de manera muy llana y de manera breve. Mira, el debate que se está suscitando ahora mismo tiene que ver precisamente por los costos asociados que intervienen en lo que es la instalación de un panel solar o paneles solares y el costo asociado a las redes eléctricas. El tema de la medición neta lo que vino fue a traer lo siguiente, es decir, que usted como consumidor puede convertirse en un generador. Es decir, que la generación solar que usted produzca en su techo, usted puede inyectarla a las redes y las redes de distribución, la distribuidora, tienen que comprarle esa energía al mismo costo que usted recibe los kilovatios hora de la distribuidora. De ahí es que viene el tema de la medición neta, pero hay un error. El tema de la medición neta encierra un error, porque es cierto, mire, el costo del kilovatio hora que produce una distribuidora, que se la compra un generador, que invierte en las redes y demás, no es igual en términos de costo que la instalación de paneles solares, un inversor en un techo e inyectando a las redes. Las distribuidoras tienen que incurrir en costos mayores, además que tienen unos costos variables vinculados con la generación que son impredecibles a través de una matriz energética. Es decir, cuando existe la medición neta es que yo te inyecto 100 kilovatios y tú me pagues esos 100 kilovatios al mismo precio que le cuesta a la distribuidora. Entonces, lo que se ha planteado, y yo en foros públicos lo he dicho, es que se debe ir a una facturación neta en vez de una medición neta, porque el kilovatio hora producido por un panel no cuesta igual que el kilovatio hora que la distribuidora inyecta en la red. Pero cuando es la facturación, entonces ahí tenemos que ver los costos asociados con la generación o la puesta en las redes de esos kilovatios hora, y ahí sí puede haber una compensación. De entrada yo te digo, a Edesur Dominicana eso les representa en términos anuales una pérdida de más de 10 millones de dólares el tener la medición neta. 10 millones de más dólares. De 10 millones de dólares anuales. Entonces, eso es la realidad. Ahora, ¿y quién paga ese dinero? Bueno, la distribuidora, el subsidio del Estado Dominicano. Ahora, el tema de los paneles solares tiene ya incentivos y además a través de la ley, la 5707 y otros reglamentos y mecanismos, tiene incentivo. Además, la tecnología solar ha venido en un descrecimiento en términos de costo que ya la hace competitiva. Ya cuando surgió esa ley 5707 en el año 2007 de incentivo a las energías renovables, eso tuvo sentido, pero ya hoy en día los incentivos propios que se daban se compensan con los costos que tienen ese servicio. Y yo quiero que quede claro esto, Francisco, para que no se entienda y diga, bueno, ahí está el administrador de Edesur oponiéndose a eso. No, no, yo no me opongo. Si hay alguien, y que me escuchen todos los amigos televidentes con esto que voy a decir, que es primicia en este programa y poca gente conoce esto. Adelante. Mira, si hay alguien que ha sido un promotor del tema de las energías renovables en la República Dominicana, se llama Milton Morrison. Primero, cuando llegué a Edesur, encontré alrededor de 1.300 y pico de proyectos de medición neta y lo he triplicado en 3 años y medio, casi cuatriplicado. Ahora hay cerca de 4.000 proyectos. Aprobados. Es decir, aprobados y en funcionamiento. Y esos son datos que están ahí. Es decir, yo soy un promotor de las energías renovables, de las energías verdes, pero voy más lejos. Miren, y esto es histórico.
Cuando aquí, en la República Dominicana, no se hablaba de la promoción y el fomento de las energías renovables, surge en el año 2000 la ley de hidrocarburos, en el año 2001, que fue la ley 112-00 en el año 2000, que crea el tema de un fondo especial para las energías renovables. Yo era el director de eso en Industria y Comercio. Yo fui el promotor que instaló miles de paneles en la frontera, en todos los cuarteles militares, en más de 60 liceos y escuelas cuando doña Milagro era ministra de Educación, y en más de 2,000 viviendas en todo el país los paneles solares. Y traje aquí la cooperación alemana con los primeros 4 millones de dólares. ¿Eso lo hiciste tú? Claro, yo dirigí eso y era la contraparte y lo traje. Cuando se dio esa ley de energía renovable que está, yo fui propulsor de eso en el año 2001. Es decir, que yo soy un amigo de las renovables, pero también hay que tener la objetividad. Y los amigos que están en el negocio de los paneles solares lo saben muy bien. Yo, de manera concluyente, te digo que creo que debe darse un debate serio y objetivo, y sí es cierto que bajo el esquema que opera actualmente, solo hay pérdidas para las empresas distribuidoras. Para las sedes. Pero si se logra un balance y un reconocimiento de costos, no es cierto que va a haber un desincentivo de los paneles solares. Todo lo contrario, porque hay compensación. Y en el cierre, Milton, de este minuto, para todos los actores que están en la comercialización, como mi amigo Carlos Anaris, amigo mío que también. Es brillante, y veo Sí. a Carlos muy preocupado, y me preocupa que estos cambios vayan a matar las renovables. Hay que regular, pero cuidando el tema. ¿Es posible hacerlo? Claro. Los cambios que se proponen, puede coexistir el tema de la sede, de la pérdida y de que el negocio no se afecte para masificar y que siga creciendo el sector. Totalmente, pueden convivir, se puede hacer, y cuando tú sacas la factibilidad de esas inversiones, te da bajo el esquema. Solo se necesita ponerse en una mesa de manera objetiva y sensata, porque al final de cuentas como país tenemos que seguir fortaleciendo y promoviendo la energía solar y las energías renovables, pero es un debate que hay que tomarlo no con pasión, sino con la seriedad que amerita. Muchas gracias, Milton. Así despedimos el programa en esta mañana. Hemos conversado un poco de todo. Se nos quedó por fuera de Sur. Te invitaremos para hablar un poquito del tema eléctrico, pero mucho más de política, porque ha demostrado una gran capacidad. Siga a Milton Morrison a País Posible. Nosotros creemos que así se fortalece la democracia. Continúe con Buenos Días RD, la programación de Teleradio América y el grupo de comunicación El Demócrata, 24/7, minuto a minuto en el ecosistema digital. Y esta noche de nuevo, este programa por acá, por Teleradio América, 12 de la noche.